Una vez más, veo caras conocidas y asiduos a nuestros ciclos de conferencias. Nos acompañan hoy como personalidades destacadas el coronel Bertrand Taramante, muchas gracias por venir, mi coronel, el teniente coronel Tejado Borja, teniente coronel, gracias por venir, el señor delegado de la Asociación de Reservistas Españoles, Juan Antonio Tocino, que también nos acompaña, y varios compañeros y personas conocidas y queridas. Como sabéis, nos gusta muchísimo organizar conferencias divulgativas y presentaciones de libros relacionados con nuestra historia militar, con nuestra cultura de la defensa, que es algo tan importantísimo hoy en día. Y además, pues hay pequeños detalles que a mí me hacen tremendamente feliz, como el hecho de que hoy tengamos a un señor capitán de infantería del Ejército de Tierra que va a disertar sobre su extraordinaria obra, un buque de la Armada Española del siglo XVIII, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, en el cuadro que tenemos a nuestra espalda, y que va vestido con el uniforme del Ejército del Aire, es decir, no se puede pedir más cultura de defensa. Me acompañan en la mesa nuestro distinguido ponente, el capitán don Agustín Pacheco Fernández, y como representante del claustro de profesores de CISDE, el coronel don Juan Reguera, que a continuación pues les va a dirigir también unas palabras. He tenido la suerte de recibir como obsequio el libro El Glorioso, el San Ignacio de Loyola, también llamado El Glorioso, que fue un buque que se construyó en el siglo XVIII. No les voy a hacer el spoiler del libro, porque voy a pasar lista y tienen ustedes que comprarlo, que el autor después va a firmar ejemplares. Es un libro interesantísimo y me corresponde a mí el honor pues, de darles unas pinceladas, sin perjuicio de que lógicamente pues, su autor les dará muchísima más información. Es un libro interesantísimo, muy bien documentado, que se nutre de historiografía tanto española como inglesa, y que nos hace aprender mucho de una cuestión pues, muy desconocida para la inmensa mayoría de nosotros, y es pues, cómo se construían los buques de la Armada en ese siglo, cómo las maderas americanas y concretamente las maderas caribeñas daban un resultado fabuloso en relación con las maderas nacionales, cómo eran las estivas de los barcos, qué llevaban dentro, cómo eran los sistemas de carga y de transporte, qué vicisitudes pasaba nuestra gloriosa armada en tierras americanas, cómo era la relación con los corsarios ingleses y con el inglés en general, que en aquella época era más enemigo que otra cosa, cómo era la relación entre los constructores y armadores con el gobierno, cómo se contrataba. El libro no tiene ni una sola página de desperdicio, y a mí, que he tenido el privilegio de leerlo, me ha resultado interesante y he disfrutado muchísimo de él. Estaría mal que le diera más detalles porque, insisto, esto es una obra para que la vean ustedes y la disfruten. Y antes de pasarle a presentar a nuestro ponente, me gustaría pasarle la palabra a mi queridísimo amigo, el coronel don Juan Reguera, para que nos dirija también unas breves pinceladas. Mi coronel, tuya es la palabra. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero felicitar a Carlos y a todo su grupo, en primer lugar, por darnos la oportunidad de escuchar hoy a Agustín Pacheco, y voy a decir el Campus Internacional para la Seguridad de la Defensa, que está haciendo una labor muy meritoria en el fomento de la cultura de defensa y la cultura de seguridad, y en el día de hoy por el conocimiento de la historia, de nuestra historia. Y luego también pues, felicitar también a Agustín Pacheco, el autor del libro, por esa labor de investigación que ha hecho. Le deseo que tenga la recompensa y el reconocimiento que merece. De entrada hoy aquí, aunque no
somos muchos, pero estamos atentos a lo que nos vaya a comentar a continuación. Como decía Oscar Wilde, la historia la cuenta cualquiera, pero solo los grandes hombres son capaces de escribir. Pues felicidades, muchas gracias, amigo. Gracias, Agustín, por acercarnos la gloriosa historia de España hoy ante a todos nosotros. Nada de eso. Pues... Muchas gracias. A continuación, la jefa de estudio, Lola Lazo, va a introducir el currículum del... Buenas tardes a todos. Don Agustín Pacheco Fernández es militar de carrera, especialista en mecánica de armas, número 1 de su promoción, ingeniero mecánico. Durante más de 2 décadas desempeñó diferentes puestos relacionados con la logística, habiendo realizado numerosos cursos civiles y militares en España y en el extranjero. Ha participado en varias misiones y comisiones nacionales e internacionales en Inglaterra, Italia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Irak y Afganistán. También estuvo comisionado en el cuartel general del Mando de Apoyo Logístico de las Operaciones Especiales. En el año 2010 decidió dar un nuevo rumbo a su vida profesional, dedicándose a una de sus pasiones, que es la historia militar. Fue destinado al Instituto de Historia y Cultura Militar, donde ha realizado diferentes cursos como el de Introducción a la Historia Militar, Patrimonio, Uniformología, Fortificación y Poliorcética o Historia del Armamento. Desde esa fecha ha escrito como autor o coautor 11 libros y catálogos y varios artículos relacionados con el arte y la historia, habiendo colaborado en la organización y asesoramiento de diversas exposiciones temáticas en Alicante, Barcelona, Madrid, Toledo, Valencia y Valladolid. En la actualidad es el responsable de la sala de investigadores del Archivo General Militar de Madrid. Y sin más, ahora sí le doy paso a don Agustín. Pues nada más. Lo primero de todo es agradecerles la asistencia a todos, porque para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí. Y luego, si me lo permiten, pues sobre todo hacer unos agradecimientos puntuales y nominales. Primero, pues al presidente de CISDE, Carlos, muchísimas gracias, sabes que estoy en deuda contigo. Para mí es un honor y un privilegio, de verdad. Soy un afortunado, la verdad. Y luego también quería tener unas palabras de agradecimiento para Mónica y Merche, que me han hecho sentir aquí como si estuviera en mi casa. Muy amable, de verdad. Muchísimas gracias. Y sin más, y con su permiso, prefiero dar las conferencias de pie, porque me siento muchísimo más cómodo. ¿Se me escucha bien? Sí. Quizás lo voy a poner aquí y así. No te preocupes. Yo, si me escuchan bien... Sí, es que si no después la grabación no... No, bueno, pues entonces como quieras. Ponle el micrófono solapa. O me pongo allí, así no tienes que poner nada si quieres. No, te puedes mover perfectamente. Sí. Me pongo aquí así, sí, vale. Sí, así no intentamos molestar lo menos posible. Muchas gracias. Bueno, aunque ya han dado unas breves pinceladas sobre el glorioso, de aquí, digamos, asaltándoles así a mano armada, ¿pueden levantar la mano los que conocían un poco la historia del glorioso? Vale, perfecto. Bueno, pues eran más afortunados que yo, porque yo ni siquiera la conocía. Bueno, básicamente yo me dedico a la historia militar, pero del ejército de tierra. Entonces esto simplemente fue un encargo que en su momento me hizo uno de los pintores de batallas que tenemos hoy en día, Augusto Ferrer Dalmau, un día en una comida con el antiguo almirante del Instituto de Órgano de Cultura Naval, el almirante Carrión, y con el escritor y académico Arturo Pérez Reverte, se juntaron en una comida y surgió la posibilidad de pintar un cuadro para el Museo Naval que engrosara sus fondos sobre un hecho histórico de la Armada Española. Y entonces surgió el tema del glorioso. El glorioso, básicamente, no voy a entrar más en detalles, se hizo famoso y entró en los libros de historia de lleno porque, viniendo en solitario de Indias, en concreto de Veracruz, traía un cargamento que hoy está ya valorado aproximadamente en más de 4.000 millones de euros, entre plata, oro, especies y demás. Y bueno, pues a la altura de las Azores, pasado a las Azores, se enfrentó a una escuadra inglesa, la derrotó, fue hacia Coruña, hacia Ferrol, se encontró con otra escuadra de 3 navíos ingleses y los derrotó, descargó la carga en Corcubión, repararon el navío de los 2 combates que había tenido, y camino de Cádiz se enfrentó sucesivamente en 3 combates diferenciados contra aproximadamente una escuadra que tenía 14 navíos, aunque básicamente primero se enfrentó a 2, luego a uno de su mismo porte que lo hizo estallar, y por último a 2 fragatas y a un navío de 3 puentes que
al final se quedó sin munición, bueno, ya explicaremos ahora por qué, y bueno, al final tuvo que rendirse, ¿no? Pero bueno, lo que es la misión en sí la había cumplido, que era la de descargar, digamos, el cargamento tan valioso que traía. Eso básicamente es la historia del Glorioso. Entonces a mí cuando me llamó Augusto y me dijo, oye, queremos hacer un libro sobre el proceso pictórico del cuadro, tenemos que documentarlo y demás para ver cómo era, para pintarlo en condiciones, para, o sea, saber cómo eran esos combates. Si tú quieres representar un combate y a lo mejor ese día había lluvia o estaba la mar picada, o tienes que documentarlo porque todo eso está metido en los legajos antiguos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que no tenía ni idea de lo que era el Glorioso, me puse a investigar y me di cuenta que soy un apasionado también de las fuentes, digamos, extranjeras, para intentar contraponer lo que son las fuentes españolas, para tener más objetividad a la hora de tratar un hecho determinado. Y entonces me di cuenta que lo poco que se había escrito sobre el navío, que básicamente eran los combates estos, pues en algunos puntos discrepaban con las fuentes inglesas, ¿no? Yo simplemente no di mayor importancia, no dije ni una mejor ni otra peor. Me puse a investigar y la historia me apasionó tanto que al final, en vez de salir un libro pequeñito, pues salió un libro más grande. Básicamente les voy a contar un poco lo que es, siguiendo el índice de consta el libro, y si tienen alguna pregunta, si quieren pueden ir interrumpiéndome sin ningún problema y se la voy contestando. No voy a entrar en más detalles. Ahí vemos a Su Majestad el Rey inaugurando el cuadro del que hablamos, en el que es, digamos, el inicio para hacer este libro. Y en cuanto a la obra en sí, está pensada para personas que no tuvieran ni idea de lo que es la mar. O sea, yo soy un historiador de tierra y entonces para mí resulta complicado, pues a lo mejor saber lo que es el barlovento o cómo las partes de un navío y demás, ¿no? Entonces el libro está pensado para eso. Primero no deberíamos de explicar solamente lo que eran los hechos, sino contextualizar un poco lo que era la época y saber por qué ese navío estaba allí, por qué surgieron esos combates y demás. Entonces, básicamente empieza el libro diciendo en la situación en la que estaba la Armada en el siglo XVIII, prácticamente había dejado de existir. Los pocos barcos que había fueron destruidos, la mayor parte en Vigo, en la bahía de Rande, y básicamente no había ni armada, ni careneros, ni nada. Una anécdota curiosa, el libro está lleno de ellas, es que cuando el intendente Valdés, el primer intendente de lo que luego sería el Arsenal de la Carraca, fue a visitar unos espacios en lo que era la bahía de Cádiz para intentar construir allí lo que luego sería precisamente el Arsenal de la Carraca, pues el antiguo carenero real del Puente de Suazo estaba plantado de hortalizas. O sea, que eso nos dice un poco, digamos, cómo estaba la Armada y todo lo que tiene que ver con la construcción de navíos, ¿no? Entonces, bueno, Felipe V se supo rodear de una serie de personas, digamos, de unos dirigentes bastante capaces, que no solamente con la Marina, sino con todo el país en general, ¿no? No olvidemos también que los primeros años del siglo XVIII nos asoló una terrible guerra de sucesión que prácticamente no dejó hacer nada, pero cuando se terminó la guerra, sí que, digamos, estos dirigentes pues lograron, sobre todo en lo que atañe digamos, a la Marina, pues sacarla adelante. Aquí vemos tres ejemplos, Patiño, Gastañeta y lo que sería Zenón de Somodevilla, que sería más conocido como el Marqués de la Ensenada. Los tres es lo que hoy podríamos considerar como clase media, o sea, ni siquiera eran de la nobleza. Los tres alcanzaron los máximos rangos dentro digamos, del Estado, sobre todo Patiño y Zenón de Somodevilla. Los cuatro, en esa época, había como seis ministerios, seis secretarías. Bueno, pues los dos, tanto Patiño como Somodevilla, alcanzaron 4 al mismo tiempo. Simplemente eran trabajadores, eran muy inteligentes y se supieron rodear, evidentemente, de personas que también les ayudaron. Pero me refiero, lo que quiero dejar claro es que no, ni venían de la nobleza ni nada, simplemente gracias a su trabajo lograron llegar a esas cotas. Y en cuanto a Gastañeta, era hijo de un piloto de mar, su padre hacía constantemente el viaje a Indias, con lo que era la flota de Indias, y él simplemente desde que era pequeñito pues había viajado con su padre y era un apasionado del estudio, y entonces, pues bueno, su padre, por ejemplo, en Indias murió en uno de los viajes en México, y él solamente tenía 16 años y pudo traer la flota entera como piloto. O sea, que eso dice un poco la categoría, pero sobre todo por lo que pasó en la historia, es porque hasta esa época todos los barcos que se construían en España, y digo España, digo La Habana o digo en Filipinas,
cada uno era diferente en cada astillero. O sea, si un maestro de construir navíos en La Habana no construía el mismo barco, por ejemplo, en San Feliu de Guíxols o en Guarnizo, o sea, no tiene nada que ver. Él lo que hizo fue estandarizar la construcción naval. Él hizo una serie de libros, entre ellos el más famoso, el de las proporciones, que decía todas las proporciones y dimensiones que tenía que tener un navío de 20 cañones, uno de 30, uno de 40, uno de 60, para que todos los astilleros de la Armada, o sea, de lo que era el Estado, de la Nación, se construyeran igual, con esas medidas. Entonces, era la manera de estandarizar, digamos, la marina, ¿no? Y la construcción naval. Otra cosa importante es el reglamento de 1738. Es por el que se construyeron estos navíos. Felipe V, digamos, para hacer frente a la capacidad, digamos, estratégica o los intereses que tenía España en esos momentos, tanto de proteger sus provincias ultramarinas como el propio tráfico de mercancías con ellas, pues dijo, mira, nosotros debemos de tener 60 buques de guerra, entre fragatas, navíos y demás. Con eso y con los pactos de familia, lo que tenía, digamos, los buques que tenía Francia, podemos enfrentarnos en condiciones más o menos de solventar la papeleta, empleando una expresión coloquial, podemos, digamos, salir adelante, ¿no? Bueno, pues dentro de ese reglamento de 1738 están construidos el Glorioso y el Invencible, que fueron dos barcos gemelos que se construyeron en las Illes de La Habana. No voy a entrar en más detalles sobre ese tema. Se habla un poco de la contextualización desde el punto de vista político, por qué España durante todo el siglo XVIII, cuál era su principal enemigo, en este caso Inglaterra, Gran Bretaña. Durante todo el siglo XVIII estuvimos en guerra con ellos 35 años en 7 guerras diferentes. Básicamente todo es a raíz de uno de las cláusulas del Tratado de Utrecht. Básicamente el Tratado de Mercancías y demás, tampoco voy a entrar en detalles, pero por eso principalmente es por lo que luchábamos y nos enfrentábamos a ellos, ¿no? Ellos evidentemente les apetecía tener ese comercio que no tenían, nosotros teníamos el monopolio con Indias. Dentro de, digamos, los combates están enmarcados de lo que se llamó la Guerra del Asiento, la Oreja de Jenkins. Tampoco voy a entrar en detalles, fue una guerra que duró desde el año 1739 a 1748. Y solamente sí que voy a ponerles un ejemplo. Pese a lo que se viene contando a lo mejor, sobre todo en la historiografía británica del siglo XIX, ahora ya menos, en la que parece que los españoles siempre perdíamos todos los combates con ellos, nuestra marina no tenía nada que ver. La gente equivoca mucho, a lo mejor Trafalgar, cuando la marina ya ni se pagaba los sueldos a los oficiales ni a las tripulaciones, ni nada, no había gente prácticamente entrenada, con esta marina de mediados del siglo XVIII, que era totalmente, incluso más competente que la británica. Ahí viene un cuadro sacado de uno de los eminentes historiadores ingleses del siglo XIX, de Allen. Y aquí dice básicamente que los británicos, las pérdidas en barcos británicas y las ganancias en barcos capturados a los españoles y a los franceses. Ellos, los británicos, capturaron 3.434 barcos a lo largo de toda la guerra. Y sin embargo perdieron 3.238. O sea, en el cómputo global, 196, casi 200 barcos capturaron ellos más el resto. Sin embargo, si nos paramos en el detalle de lo que es la equivalencia entre españoles, entre pérdidas y ganancias con respecto a los españoles, ellos ganaron 1.249 barcos y nosotros 1.300, o sea, que les capturamos 111 barcos más a ellos que ellos a nosotros. Eso nos da un poco la idea de que los españoles la marina no era tan mala, ¿no? El historiador inglés decía, bueno, pero con respecto a esas pérdidas, no hay que tenerlo en cuenta porque este cuadro no tiene mucha validez, porque cada pérdida de barcos españoles correspondía o equivalía a 20 barcos ingleses. Y yo dije, vaya, pues sí que lo apura el detalle, ¿no? Simplemente dejé el dato ahí y varios meses después, encontrando otro libro inglés escrito 50 años antes, de otro historiador, en este caso escocés, era el mismo cuadro, que digamos el escritor interior le había copiado íntegro, pero sin embargo la cita textual inicial era que algunas pérdidas de barcos españoles eran de gran porte. Los únicos dos barcos de mayor porte que capturaron los ingleses durante toda la guerra fueron el Princesa en 1740 y el Glorioso. Pero nada que ver con lo de 1 a 20 ni nada. Esto viene un poco a cuento de que no tenemos que dejar tampoco que nadie nos cuente la historia, sino tenemos que contar nuestra historia y sentirnos orgullosos de ella, porque evidentemente tuvimos derrotas, pero también ellos las tuvieron y bastante buenas.
En cuanto al reglamento de 1738, para que luego la gente entienda un poco cómo se vivía en el navío, cómo se disparaba, cómo una mole a lo mejor de 3.000 kilos, 3 toneladas, que pesaba un cañón de 24 libras, que eran los que mayoritariamente llevaban estos navíos, cómo se disparaban, cómo se movían, bueno, pues hay una serie de epígrafes dedicados a ellos. Todos los epígrafes, todos los capítulos incluyen láminas de este tipo para que alguien, como decía al principio, que sea lego en la materia, como en mi caso, pues que cuando hablemos de botafuegos, hablemos de lanadas y demás, sepa identificarlo de un simple vistazo en una lámina de qué estamos hablando. En cuanto al astillero de La Habana, simplemente hay un capítulo dedicado a ello porque el glorioso se construyó allí. El astillero de La Habana durante el siglo XVIII posiblemente fue uno de los mejores astilleros de España. ¿Por qué construir barcos en La Habana y por qué no construirlos aquí, por ejemplo, en Ferrol, en Cartagena o en La Carraca? Simplemente por la madera tropical. Hay bastantes informes al respecto, uno de principios de siglo y otro al final de ingenieros navales reputados, que dice que mientras un navío construido con maderas, por ejemplo, de roble o de haya de los bosques peninsulares, sin embargo construido con maderas neotropicales de La Habana, de México, puede durar aproximadamente 20 o 30 años más. Tampoco entraré en más detalles. Entonces, el problema que tenían estos astilleros es que había que llevarlo todo lo demás. Allí no había empresas, no había, digamos, factorías ni para construir cañones, ni para llevar todo lo que es la arboladura, la jarcia, y entonces había que llevarlo en las flotas hacia Indias, ¿no? En cuanto a la construcción del Glorioso, hay una intrahistoria detrás muy bonita porque hasta ahora no se sabía exactamente quién había sido el diseñador el diseñador del navío. Fue un francés que estaba al servicio de España, era el ingeniero que mandaba el arsenal de La Carraca, y como se daba muy mal con el constructor del navío, que en este caso era un habanero que había nacido allí en La Habana, era un constructor muy bueno, hacía excelentes barcos, pero las dos tenían una personalidad muy fuerte y se llevaban fatal. Entonces Ensenada le dice al intendente de Cádiz en una carta personal que está en el archivo de Simancas, que para evitar disputas entre los dos, cuando el ingeniero Cipriano Otrán en este caso le mande el informe, el proyecto de fabricación del navío, directamente que le borre el nombre y lo vuelva a reescribir para que el otro no sepa que lo ha diseñado él. Bueno, es una historia que hay detrás. Luego también importante, todos los barcos de la Armada en esta época tenían una advocación, un nombre religioso. En este caso, hasta ahora se pensaba un poco que era el nombre que se le daba al Glorioso era el del Invencible y al revés. Bueno, básicamente, como ha dicho antes Carlos, el Glorioso se llamaba San Ignacio de Loyola y el Invencible se llamaba Nuestra Señora de Belén. Ahí está el legajo que lo prueba. Hay otros muchos más, pero bueno, eso es una copia de uno de ellos. En cuanto a los viajes, no solamente los viajes que le dieron fama, el Glorioso, sino tuvo otros muchos antes, ¿no? El primer gran viaje que se hizo desde La Habana fue un convoy de 8 navíos, 4 navíos de guerra y 4 fragatas, 2 de ellas francesas, con un cargamento que había estado durante 2 años y medio, acumulándose de plata y de oro, acumulándose en La Habana. Evidentemente, a medida que se iba acumulando esa cantidad de oro y de plata inmensa, más ganas le entraban a los británicos por hacerse con él. En el libro también se trata mucho el tema del espionaje británico. Los archivos ingleses están llenos de cartas, de informes con respecto a la Armada británica, sabían exactamente cuándo partía un barco de un... O sea, todo, es increíble. Yo me he encontrado cartas en un archivo de Inglaterra, en el National Archives, me he encontrado cartas que están aquí escritas a lo mejor hacia Ensenada o al revés, o de Ensenada al comandante del buque, me las he encontrado traducidas y transcritas íntegras en el archivo inglés en concreto, ¿no? Bueno, básicamente la Armada británica desplegó 3 armadas para intentar capturar esos 8 navíos. Una a la salida cerca de La Habana, uno a la altura del Cabo San Vicente, por si acaso la Armada iba hacia Cádiz, y otra en Finisterre, por si acaso iba hacia Ferrol o La Coruña. Bueno, pues los españoles, que tampoco se quedaban cojos con respecto al contraespionaje, pues con una artimaña que tampoco voy a desvelar, lograron engañar a los británicos, y la Armada llegó sin disparar un solo disparo a La Coruña sin ningún problema, con un cargamento que hoy estaría valorado en más de 9.000 millones de euros, aproximadamente 8 millones y medio de pesos entre plata y oro. En cuanto
a la tripulación de la dotación de lo que es el navío, también se habla un poco de ellos. Aquí tenemos a su comandante, Pedro Mesía de la Cerda. No voy a entrar en el resto de la tripulación para no demorarme mucho, pero esta persona, que bueno, nació con el siglo, con 1700, fue alumno de la primera promoción de guardamarinas en 1717, y bueno, llegó a teniente general de la Armada, pero también llegó a virrey de Nueva Granada. Bueno, su currículum militar es impresionante, pero yo me voy a quedar con una cosa, digamos, con una anécdota que les puedo contar de primera mano. Tengo la suerte y el privilegio de estar en un archivo militar, y todos los días, pues, como decía y redundando un poco, tengo la suerte de poder partir con investigadores de todo el mundo. Pues bueno, muchos de ellos me une una amistad después de tantos años de investigación, y bueno, la verdad es que es un privilegio. Pues uno de ellos es un profesor de Colombia, de la universidad, que está estudiando sobre todo, es un especialista en ingenieros españoles, porque evidentemente allí en Cartagena de India, sobre todo en Colombia, en todas las partes, digamos, de Hispanoamérica, hay muchísima huella cultural española y en forma de fortificaciones y demás, ¿no? Entonces, él es un especialista en los ingenieros militares allí. Bueno, pues un día visitando el archivo me preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo? Él sabe que me dedico pues un poco a escribir libros también y tal. Pues mira, estoy escribiendo sobre un navío del siglo XVIII. ¿Cómo se llamaba? Pues el glorioso. Pues no le conocía. ¿Quién era su comandante? Pedro Mesía de la Cerda. No me digas, el gran Pedro Mesía, ¿le conoces? Dice, ¿cómo no le voy a conocer? Dices, es uno de los dos mejores virreyes que ha pasado por allí, por Colombia. Me dijo de carrerilla, mira, hizo la fábrica, no sé qué, hizo el puente no sé cuánto, hizo la alcaldía de la ciudad. O sea, una serie de cosas que dices, madre mía, no lo sabemos ni en España, ¿no? Y yo no lo sabía en ese momento, porque todavía había investigado a fondo el personaje, y la verdad es que sentí un poco de vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ya en más detalles. En cuanto a la epopeya en sí, se datan los dos combates básicos que he dicho antes. Primero contra 3 navíos de línea, los logró derrotar, luego en Finisterre contra otros 3, 2 fragatas y un navío, que también los logró derrotar. El navío, o sea, lo que es el libro, además de como ha apuntado antes Carlos, de contraponer las dos fuentes, tanto las británicas como el castellano, como las castellanas, lo que son las fuentes españolas, todas están traducidas, todas las inglesas, tanto en el pie de página o en el propio texto. También se incluyen láminas de este tipo, unas infografías para intentar explicar a los que no son muy aficionados al tema de la mar, pues que puedan entender las maniobras navales, ¿no? Tampoco voy a entrar en más detalle en esto. En cuanto a la ría de Corcubión, que es donde fondeó el navío después de estos dos combates, estuvo allí durante 2 meses, hay una intensa y digamos, correspondencia entre lo que es el comandante. Básicamente lo que pone el manifiesto es la valía de esa persona, ¿no? No solamente para bajar todo el cargamento de oro y plata que traía, sino para poder fortificar la ría, que en esos momentos no tenía ninguna fortificación. Tuvimos 4 fuertes, en la actualidad solamente existen 2 porque son los que se construyeron. Como muchas veces pasa aquí, pues al principio de la guerra se diseñaron 4 fuertes porque era una de las mejores rías al sur de Finisterre, por el tema de vientos y demás, por la profundidad de la ría y todo esto, pero por falta de dinero pues no se pudieron construir. Entonces cuando el navío atracó allí y fondeó, pues estaba totalmente indefensa. Entonces él lo que hizo fue fondear el navío, digamos, con una banda dirigida hacia la entrada, hacia la bocana de la ría, y con la artillería de la otra banda hacer 2 fuertes que luego sirvieron de asentamiento a los fuertes, digamos, que hoy en día se custodian, ¿no? Ahí vemos el documento firmado por el comandante, en el que especifica toda la carga que traía el navío, la carga oficial, porque en realidad la carga extraoficial era distinta. Básicamente aquí lo que te decía es que 4,5 millones de pesos de plata en moneda acuñada, no en barras de plata ni nada, sino en moneda acuñada de la ceca de allí de Nuevo México, de México, pero en realidad el barco traía casi 6 toneladas de monedas de plata enmascaradas como oro, como contrabando. Eso es uno de los legajos que encontré aquí en el archivo de Indias, que lo prueba. No deja de corroborar lo que todos los estudiosos sobre el tema del contrabando en Indias ponen de manifiesto, que aproximadamente el 25% de la carga que traían los navíos de esa época era de contrabando. Aquí más o menos es igual, 24,74% creo que era la cifra exacta del contrabando. Se explica un poco cómo enmascarar monedas de plata y cómo de oro.
una moneda de plata, aquí vemos escudos de A8, reales de A8 y aquí abajo escudo de oro. Básicamente la moneda pesaba lo mismo, 27 gramos de plata o 27 gramos de oro. Como el peso específico del oro es un poco mayor, pues el diámetro eran solamente 2 milímetros más pequeño. Las monedas se guardaban en sacas aproximadamente de 1000 monedas de cuero, de lona. 3 sacas de esas 3000 monedas se metían en una caja cerrada con una llave que solamente tenía el maestro de la plata, que se llama, que iba el comandante, muchas veces tenía que saber lo que iba dentro, porque él lo único que tenía que saber para activar el barco, para colocar las cargas, es cuánto pesaba la caja, 100 kilos, 100 y pico kilos aproximadamente. Pero claro, es muy fácil enmascarar monedas que pesan lo mismo, que no vaya la carga, plata y oro. Bueno, no entraré en más detalles. En cuanto a lo que es el trayecto, salió de Corcubión, hemos podido también encontrar algunas iglesias a través de documentos en las que fue guardado el tesoro durante unos días para evitar que los ingleses la capturaran. Por fin fue dentro de tierras coruñesas a un instituto de Santiago de Compostela. En ese momento era un cuartel de infantería, había sido un monasterio y en la actualidad el edificio está en uso y es un instituto de secundaria. Luego iría a Madrid, sobre todo para pagar las guerras de Italia, pero bueno. Lo que decía un poco de los espías, aparte de tratar un poco el espionaje inglés en toda la península, pero se circunscribe también de manera detallada en lo que era a la parte gallega, porque el navío estuvo allí. Y esta es una carta en la que se especifica, encontrado en un archivo inglés, en la que se explican todas las cantidades de mercancías, de oro y plata que traía el navío. Coincide número por número con el otro cuadro que hemos visto antes. Aquí vemos al duque de Newcastle, que en ese momento era el ministro de Asuntos Exteriores inglés, luego fue primer ministro y era el jefe del espionaje británico. Tampoco voy a entrar en detalles sobre lo que era la estructura del espionaje, pero en el libro se detalla. En cuanto a las reparaciones y suministros, el navío fue, durante esos 2 meses que estuvo allí, fue reparado, digamos, con aprestos que se llevaron desde el arsenal de Ferrol, e incluso fueron llevados allí. El maestro de Jarcia del propio arsenal se encargó de dirigir las tareas de mantenimiento y de reparación del navío. Y una cosa importante, el navío, el capitán, además de pedir, digamos, todas esas piezas para repararlo, también pidió munición. Un navío de la época de 70 cañones como el Glorioso, aproximadamente, podía llevar 5.000, entre pólvora, cartuchos y más, pólvora y cartuchos para hacer 5.000 disparos. Durante los 2 primeros combates gastó 2.000, porque así lo prueban los documentos. Él pidió esos 2.000. Ahí estamos en un resumen del listado que pidió de munición, unos 2.000 cartuchos. Alguien en Ferrol no pensó que, porque el barco tenía orden de ir a Ferrol, de que le suministraran tal cantidad y llenarle, digamos, la Santa Bárbara del navío, porque para un viaje que se tarda 2 días nada más, no tenía sentido llenar el navío de munición, ¿no? Luego, por problemas del navío, que con una ancla, tampoco voy a entrar en detalles, tuvo que ir hacia Cádiz y esa munición fue lo que le faltó y tuvo que rendirse por falta de munición, ¿no? También importante, todos los navíos de la Armada llevaban, digamos, de la tripulación, las brigadas de artillería, gente profesional, la dotación, digamos, de oficiales, llevaban una compañía de infantería de marina. Digamos que le daban protección por en caso de abordaje, para disparar con fusilería. Bueno, el comandante del buque, como había habido algunas deserciones de la tripulación, de lo que eran marineros sobre todo, que eran los no profesionales, le pidió al capitán general de Galicia que le reforzara con una compañía de regimiento de infantería del ejército de tierra, el regimiento Lisboa, que luego sería, digamos, por cambio de denominación, lo que hasta el año 1962 el regimiento Zaragoza. Casualmente, o de manera, no sé si casual de la historia o de caprichos de la historia, todos los regimientos de infantería española tienen un sobrenombre. El sobrenombre del regimiento Lisboa es el Glorioso. En cuanto a los últimos combates, pues se enfrentó primero a unas fragatas inglesas, ahí vemos al comandante de ellas, a George Walker, luego a un navío de igual porte. Después de más de 3 horas cañoneándose, una bala afortunada pues logró hacer volar el navío británico, solamente hubo 14 supervivientes, y la verdad es que leer un poco los partes, tanto británicos como españoles, demuestran que la guerra, en esos momentos la guerra siempre es mala, pero en esos momentos te da como una sensación de caballerosidad, ¿no? O sea, con el enemigo vencido, no a lo mejor la guerra total que nos han traído la Primera, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, ¿no?
En cuanto al Cabo San Vicente, es el último combate. Esto es un cuadro de un pintor inglés del año 1748 que pudo hablar con los protagonistas, y este en realidad es como quedó el navío español. Aquí vemos el navío español con el Russell, que fue el que le tomó, un navío de 3 puentes. Aquí vemos al Dartmouth, que aunque no existiría porque había volado, el pintor lo quiso reflejar. Y luego las 2 fragatas detrás, este sería otro de los buques. Bueno, el caso es que el español solamente perdió este barco de aquí, el Mastelero de Mayor, o sea que pese a lo que se viene diciendo, el barco no quedó totalmente desarbolado ni nada. De hecho, el barco fue llevado a Inglaterra. Esta es la otra versión del pintor, que a unas sabiendas se le ha querido representar un momento muchísimo más dramático, pues con todo el barco desarbolado. Pero el navío fue llevado a Lisboa. El rey de Portugal lo quiso comprar por una cantidad mucho más alta de la que había costado construirlo. Sin embargo, el almirantado británico le dijo al capitán inglés que bajo ningún concepto tenía que venderse a los portugueses porque tenía miedo de que volviera otra vez a manos españolas. Y bueno, pues simplemente le dijo, si lo quieres llevar a Inglaterra, lo tienes que pagar de tu bolsillo y el de tu tripulación, y cuando llegamos aquí la Royal Navy a lo mejor te hace una oferta por él. El barco costó 2.165 libras llevarlo a Inglaterra, 1.700 en pagar la tripulación y 465 libras solamente en reparar el navío. Eso nos da un poco la prueba de que el navío estaba en perfectas condiciones. Cuando llegó a Portsmouth, estuvo más de un año. Uno de los mayores constructores navales de la época le hizo un informe detallado de medidas, del estado en el que estaba el buque, y solamente con una frase de resumen: el barco está en perfectas condiciones y después de hacerle unas pequeñas reparaciones que hay que hacerle, puede dar un servicio excelente. Luego, por avatares de la historia y sobre todo porque se juntaron una serie de circunstancias, como que se había acabado la guerra del asiento, como que el barco estaba construido básicamente con cedro y caoba, que cada tonelada de cedro y caoba se pagaba a 21 guineas de oro, o sea, eran unos precios astronómicos para la época, para hacer muebles de lujo para la alta sociedad británica. Bueno, pues se subastó en una famosa casa de lo que es ahora mismo la casa Joyce, Joyce Coffee House, que empezó en un café. Se hacían unas subastas bastante curiosas con el método de la vela. Se ponía una vela ardiendo y la gente pujaba, y hasta que no se apagara la vela, pues la última, digamos, puja que entrara antes de que se apagara la vela era la que se llevaba la puja. Se sabe cuánto costó, se sabe cuánto le dieron al capitán del buque y a su tripulación por ella. Incluso se repartió las ganancias entre los 14 supervivientes del Dartmouth también. Y ahora mismo en Inglaterra lo único que nos recuerda un poco el local donde se subastó el Glorioso es una placa esta de aquí, que está en una de las calles céntricas, en Lombard Street, pues que dice que allí estuvo situada Coffee Joy House, ¿no? Ahí vemos una serie de grabados. Los ingleses lo fotografiaron de la época, le hicieron grabados, le pintaron y demás hasta la saciedad. Aquí vemos otro de los caprichos de la historia. El Glorioso, cuando salió del astillero de La Habana, salió junto a un Invencible, un buque llamado Invencible español. El último grabado que se guarda, esto es de una enciclopedia de arquitectura naval inglesa. El último grabado que se guarda, digamos, contemporáneo del Glorioso es este precisamente, en el que se ve la popa del Glorioso junto a otro barco que se llama Invencible, en este caso francés. Uno de los barcos que capturaron los franceses en 1747. El libro está lleno de bibliografía, de anexos, sobre todo porque al estar en un archivo también lo que me gusta es que la gente investiga. Entonces, no me importa decir todas las fuentes donde han salido, se le dan pistas a la gente para si quiere hacer una tesis doctoral sobre determinados temas. Yo considero que en el libro se dan pistas y se da información incluso para iniciar tesis doctorales, sobre todo sobre espionaje, sobre construcción naval, bastante interesantes, ¿no? Bueno, ahí hay algunos ejemplos. También hay un glosario de términos para la gente que no está habituada al tema naval. Hay una apéndice documental con transcripción de algunos documentos interesantes. Todos los capítulos, yo soy un lego, ¿no? Lo que he dicho antes en la materia, entonces he tenido la suerte de contar con la ayuda de personas que sabían muchísimo más que yo en todos los capítulos. Yo, una vez que había escrito el capítulo, pues, por ejemplo, el de construcción naval se lo pasaba a un amigo catedrático de ingeniería naval que sabe mucho más que yo, y entonces pues me dice, pues mira, esto está bien o esto tal, o cambia esto, ¿no? Evidentemente te pueden decir más cosas de estilo o de algún término marinero que a mí se me escapa, pero en realidad son transcripciones de documentos más o menos contextualizados, o sea que hay poco que decir, ¿no? Capitanes de la marina mercante, capitanes de buques de guerra, expertos en la guerra de sucesión. Bueno, la verdad es que para mí yo creo que el premio en realidad no ha sido escribir el libro, ha sido conocer a todas esas personas y luego, pues, como ustedes ahora, conocerles a ustedes, digamos, la posibilidad de conocer a gente que me enriquece muchísimo como persona. En cuanto a eso también, pues, además del glosario hay
láminas de este tipo, del barlovento y demás, pero esta con todas las partes importantes del navío de la época para que la gente sepa identificar por lo que era la proa, la popa o cosa, terminología naval. Se hace también cuadros de ese tipo utilizando cartografía del siglo XVIII con todos los viajes que hizo el navío, señalando también los combates donde están situados. Y bueno, y hasta aquí lo que les puedo contar. Les voy a poner un pequeño vídeo de un par de minutos para terminar. Bueno, pues hasta aquí lo que les he contado. No sé.